El viento aullaba como un lobo herido, arrastrando consigo el hedor salobre del mar mezclado con el putrefacto aroma de la basura acumulada. Sombra avanzaba con cautela por las calles inundadas de la ciudad costera, sus patas chapoteando en charcos que reflejaban un cielo plomizo y amenazante. No era un perro cualquiera, su pelaje negro y marrón, heredado de un pastor alemán y un labrador, se erizaba ante el más mínimo cambio en el aire. Había nacido en las sombras de un mundo en ruinas, donde las inundaciones climáticas habían devorado barrios enteros, dejando atrás esqueletos de edificios oxidados y montones de desechos que servían de refugio a los olvidados. Su nariz, un instrumento afinado por la supervivencia, captaba no solo olores, sino mapas emocionales, el rastro amargo del miedo humano, el dulzor efímero de la comida desechada, y ahora, el acre preludio de una tormenta inminente. Sombra no recordaba a su madre ni a sus hermanos, solo fragmentos sensoriales de aquella noche terrible, cuando el agua subió como una bestia voraz, separándolos para siempre. Desde entonces, había desarrollado esa memoria olfativa, un instinto que le permitía anticipar peligros antes de que se materializaran. Un olor a ozono cargado le advertía de rayos, un matiz metálico, de humanos armados. Pero esa tarde, el hambre lo impulsaba más allá de la prudencia. El vertedero al borde de la ciudad, un vasto cementerio de plásticos y metales retorcidos, prometía tesoros ocultos, huesos roídos, latas con restos de comida, quizás hasta un refugio seco. El perímetro estaba cercado por alambre de púas, erigido por los humanos para contener la marea de basura que el mar regurgitaba con cada tormenta. Para Sombra, era solo otro obstáculo en un mundo lleno de barreras invisibles. El cielo se oscureció de golpe, como si una mano gigante hubiera apagado el sol. Gotas gruesas comenzaron a caer, primero esporádicas, luego en un diluvio que transformaba el suelo en un lodazal resbaladizo. Sombra aceleró el paso, su olfato guiándolo hacia un hueco en la cerca. El viento azotaba su pelaje, empapándolo hasta los huesos, y el rugido de las olas cercanas se mezclaba con el trueno distante. Intentó colarse por el agujero, pero el alambre se enredó en su pata delantera derecha, un gancho cruel que se clavó en la carne con un chasquido sordo. El dolor fue inmediato, un fuego punzante que se extendía como veneno por su cuerpo. Sombra soltó un gemido agudo, instintivo, pero no se rindió. Tiró con fuerza, y el alambre se hundió más profundo, rasgando músculo y tendón. El sabor metálico de su propia sangre inundó su boca cuando mordió el metal en un intento desesperado por liberarse. El mundo se redujo a ese punto de agonía. Cada movimiento enviaba ondas de dolor que reverberaban en su mente como ecos en una cueva vacía. Recordó flashes de su pasado, el agua fría envolviéndolo, el olor a pánico de su camada dispersándose en la corriente. ¿Era esto el fin? Su visión se nublaba, los sonidos se amortiguaban bajo la lluvia torrencial. El viento ululaba a su alrededor, como si la naturaleza misma se burlara de su debilidad. Sombra jadeaba, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo, mientras el alambre lo mantenía clavado al suelo, una trampa humana en un paisaje de caos ambiental. De pronto, un sonido nuevo cortó el estruendo, el zumbido de ruedas sobre asfalto mojado, acompañado de un jadeo humano. Un ciclista emergió de la bruma, pedaleando con determinación contra el viento. Mateo era un hombre de unos 30 años, con barba desaliñada y ojos hundidos por noches de insomnio. Vestía una chaqueta impermeable raída, y su bicicleta, cargada con paneles solares portátiles, era su único medio de transporte en un mundo donde el combustible era un lujo prohibido. Como ecologista, había dedicado su vida a documentar los estragos del cambio climático, costas erosionadas, especies extintas, comunidades desplazadas. Pero esa tarde, solo buscaba refugio de la tormenta. Al ver a Sombra, Mateo frenó en seco, el agua salpicando de sus ruedas. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con una mezcla de compasión y cálculo. «Dios mío», murmuró para sí mismo, bajando de la bicicleta. Acercó su mano con cautela, pero Sombra gruñó, un sonido gutural que mezclaba dolor y desconfianza. Mateo retrocedió un paso, evaluando la situación. El perro estaba atrapado, sangrando profusamente, su pata torcida en un ángulo antinatural. Lo lógico habría sido cortar el alambre con las herramientas que llevaba en su mochila, un cortador de alambre improvisado de sus días de activismo. Pero Mateo no era un héroe impulsivo, era un testigo. Sacó su teléfono, impermeable y con batería solar, y activó la cámara. «Esto no es solo un perro»,
susurró al micrófono mientras grababa, su voz temblando ligeramente por el frío. Es un síntoma de nuestro caos. Miren este vertedero, cercado como una prisión para contener la basura que nosotros mismos creamos. Y ahora, un animal inocente paga el precio de nuestra negligencia. La transmisión en vivo comenzó a emitirse en sus redes, una plataforma underground de activistas ambientales. Sombra, ajeno al mundo digital, solo sentía el dolor intensificarse con cada latido. Intentó lamer la herida, pero el alambre lo impedía, y un nuevo gemido escapó de su garganta, un lamento que Mateo interpretó como una súplica. Escuchen eso, continuó Mateo, acercando el teléfono. No es solo ruido, es el grito de un mundo que estamos matando. La lluvia arreciaba, empapando todo, pero Mateo no se movía. Su mente corría, esta imagen podía viralizarse, exponer la corrupción municipal que permitía vertederos tóxicos en zonas inundables. No era crueldad, era estrategia. Mientras tanto, Sombra luchaba contra el pánico creciente. El olor a sangre atraía peligros, ratas, quizás otros perros salvajes. Su memoria olfativa le traía recuerdos vívidos, el aroma a madera podrida de su refugio perdido, el hedor a humo de incendios forestales lejanos. El aislamiento lo envolvía como una manta pesada. En ese momento, no era un superviviente astuto, sino un ser vulnerable, expuesto a los elementos y a la indiferencia humana. La transmisión comenzó a ganar tracción. Notificaciones zumbaban en el teléfono de Mateo, comentarios de espectadores horrorizados, zares en cadenas de activistas. Sálvalo ya, escribía uno. Esto es abuso, acusaba otro. Mateo sentía el peso de sus ojos virtuales, pero persistía. No lo salvaré solo yo, dijo a la cámara. Lo salvaremos todos, exigiendo cambio. Finalmente, sacó el cortador de su mochila, pero antes de usarlo, llamó a una red de contactos, veterinarios underground, rescatistas que operaban en las sombras de una sociedad colapsada. Sombra, exhausto, levantó la cabeza cuando un nuevo olor cortó el aire, humanos aproximándose, no uno, sino varios. La multitud hostil emergía de las calles adyacentes, atraída por la viralidad repentina. Algunos eran locales resentidos, viendo a Mateo como un intruso que exponía su miseria, otros, curiosos morbosos. Gritaban acusaciones: deja al perro en paz, estás torturándolo para la X. Mateo comenzó a cortar el alambre con manos temblorosas, el metal chirriando bajo la presión. Sombra percibió un olor familiar de peligro inminente, un matiz acre, como el de un depredador acechando. ¿Era un humano armado entre la multitud, o algo peor en las sombras de la tormenta? El dolor pulsaba en la pata de Sombra como un corazón latiendo fuera de su cuerpo. Cada gota de lluvia que caía sobre la herida abierta era un latigazo de fuego líquido. Aún clavado al alambre de púas, su mundo se había reducido a un torbellino sensorial, el olor acre de su propia sangre mezclándose con el barro empapado, el rugido incesante de la tormenta que ahogaba cualquier esperanza de rescate inmediato. El zumbido de notificaciones en el teléfono de Mateo irrumpía como un enjambre de abejas furiosas, un sonido ajeno y mecánico que Sombra interpretaba como una amenaza invisible. No entendía el mundo digital, pero su instinto le decía que algo cambiaba en el aire, olores humanos se acumulaban, no solo el sudor salado de Mateo, que olía a miedo entrelazado con una determinación férrea, como el aroma de un cazador acorralado. Mateo sostenía el teléfono con manos temblorosas, la pantalla iluminando su rostro bajo la lluvia torrencial. No soy un héroe, murmuraba a la cámara, su voz cortando el viento como un cuchillo desafilado. Soy un testigo de cómo destruimos lo que nos rodea. Miren este perro, no, miren este ser vivo atrapado en el legado de nuestra avaricia. Este vertedero no es solo basura, es el espejo de una ciudad que ignora las inundaciones, que permite que el mar se trague todo porque es más barato mirar para otro lado. Revelaba fragmentos de su vida en ese monólogo improvisado, hablando a espectadores invisibles que crecían por segundos. Había sido un ingeniero ambiental, despedido por denunciar corrupción en proyectos costeros, ahora vagaba en bicicleta, capturando evidencias para una red de activistas que luchaban contra el olvido climático. He visto delfines ahogados en plásticos, aves con alas rotas por vientos extremos. Esto es solo el comienzo. Sombra, en su agonía, dialogaba internamente con el mundo a su manera. Su nariz captaba emociones como colores en un lienzo invisible. El sudor de Mateo era un rojo apagado, mezcla de ansiedad y propósito, pero ahora, olores nuevos se filtraban,
traídos por el viento. Humanos acercándose, no uno ni dos, sino una multitud fragmentada. La transmisión se viralizaba a velocidad vertiginosa, rebotando en redes sociales underground, donde activistas compartían el enlace con furia. «Mira esto. Acción ahora», comentaban. Pero no todos eran aliados. En las calles adyacentes, vándalos locales jóvenes desempleados por las inundaciones, resentidos con el mundo captaban el revuelo. Para ellos, Sombra no era más que basura con patas, un estorbo en un vertedero que usaban para rebuscar metales vendibles. Gritaban desde lejos, sus voces amortiguadas por la lluvia: «Déjalo ahí. Es solo un chucho callejero». El pánico interno de Sombra crecía como una ola inminente. Comparado a un niño perdido en la oscuridad, su mente animal revivía terrores pasados, el agua fría envolviéndolo en la inundación que lo separó de su camada, el aislamiento que lo convertía en un eco de sí mismo. Gemía con más fuerza, un sonido que reverberaba en el pecho de Mateo, quien continuaba grabando. «Escuchen su dolor», decía a la cámara. «No es drama, es real». ¿Cuántos animales mueren así, invisibles, porque priorizamos ganancias sobre vida? La multitud se acercaba, un grupo heterogéneo, algunos curiosos con paraguas rotos, otros agresivos, blandiendo palos improvisados. Intentaron intervenir, uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes descoloridos, se abalanzó sobre el alambre, tirando con bruteza. «Yo lo libero, idiota», gritó. Pero su torpeza solo empeoró las cosas, el alambre se tensó, clavándose más profundo en la pata de Sombra, arrancando un aullido que cortó el aire como un trueno, el dolor se intensificó, un blanco cegador que nublaba la visión de Sombra. Sangre fresca brotaba, mezclándose con el lodo, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Mateo empujó al vándalo. «Aléjate. Lo estás matando», exclamó, su voz quebrada por la adrenalina. La transmisión capturaba todo, el caos, los gritos, el sufrimiento crudo. Espectadores virtuales inundaban los comentarios: «Llama a un vet, esto es criminal». Y entonces, como un rayo de esperanza en la tormenta, llegó Elena. Su bicicleta eléctrica zumbaba suavemente, cortando la lluvia con luces LED parpadeantes. Veterinaria de profesión, pero activista de corazón, había visto la transmisión en su teléfono mientras pedaleaba hacia un refugio animal improvisado. Su cabello castaño empapado se pegaba a su rostro, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de ira y compasión. «Apártense», ordenó, bajando de la bici y abriéndose paso entre la multitud. Elena no era una novata, había tratado cientos de animales heridos en zonas de desastre, desde gatos quemados en incendios forestales hasta perros ahogados en riadas. Se arrodilló junto a Sombra, ignorando los gritos de los vándalos. «Tranquilo, valiente», susurró, su voz suave como una caricia, interpretando los gemidos de Sombra como un lenguaje propio. Sacó de su mochila un frasco de feromonas sintéticas, un compuesto que imitaba el olor calmante de una madre canina, y lo roció con delicadeza cerca de la nariz del perro. El efecto fue inmediato, el aroma envolvió a Sombra como un abrazo invisible, diluyendo el pánico en oleadas de calma. Su respiración se estabilizó, los temblores cesaron, y por primera vez, levantó la cabeza para mirarla, sus ojos marrones encontrando los de ella en un vínculo instantáneo. Era un triunfo inesperado, nacido de ciencia y empatía, en medio del caos. Mateo, aún grabando, narraba el momento: «Miren, esto es lo que pasa cuando actuamos. Elena, una veterinaria real, acaba de llegar. Juntos, podemos cambiar esto». Pero la viralidad traía sombras. Mientras Elena comenzaba a cortar el alambre con herramientas precisas, pinzas esterilizadas y guantes, la transmisión revelaba un secreto inadvertido. En los comentarios, un usuario anónimo soltó: «Ese vertedero no es solo basura. Es sitio de experimentos ilegales. He visto perros como ese saliendo de laboratorios abandonados, probados para adaptación climática, resistencia a toxinas, a inundaciones. ¿Quién financia esto?». Mateo pausó, su rostro palideciendo. «¿Qué?», murmuró, ampliando la cámara hacia el fondo del vertedero, donde estructuras oxidadas sugerían algo más que un basurero, contenedores sellados, cables enterrados. La multitud murmuraba, algunos retrocediendo, otros enfureciéndose más. Elena trabajaba con rapidez, sus manos expertas liberando poco a poco la pata de Sombra.
Aguanta, chico, le decía, como si él entendiera cada palabra. Sombra, calmado por las feromonas, interpretaba su olor un matiz floral de determinación pura como seguridad. Finalmente, el alambre se dio con un chasquido, y Sombra cayó al suelo, cojeando pero libre. La multitud aplaudió a medias, pero el triunfo era efímero. Un zumbido nuevo cortó el aire, un dron sobrevolando, su luz roja parpadeando como un ojo malévolo. Elena sacó su teléfono, que vibró con un mensaje anónimo: dejen de husmear. O el perro no será el único herido. Su rostro se tensó, mirando al cielo. ¿Quién nos vigila?, susurró, mientras el dron descendía, grabando cada detalle. El refugio improvisado era un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, un esqueleto de hormigón agrietado por las inundaciones pasadas, donde el aire aún olía a salitre estancado y a moho persistente. Mateo y Elena habían transportado a Sombra en una improvisada camilla hecha de lonas y palos, su pata herida envuelta en un vendaje provisional que goteaba sangre diluida por la lluvia. El viaje había sido un calvario, el viento aullando como un coro de fantasmas, el chapoteo de las ruedas de las bicicletas en charcos profundos, y los gemidos intermitentes de Sombra que cortaban el silencio como cuchillos. Ahora, dentro del refugio, el olor a antiséptico quemaba las fosas nasales de Sombra, un aroma químico y punzante que se mezclaba con el dulzor empalagoso de la sangre seca. El tacto suave de las vendas frescas contrastaba con el recuerdo cruel del metal rasgando su carne, un alivio que no borraba el eco del dolor. Sombra yacía sobre un colchón improvisado de mantas raídas, su cuerpo temblando ligeramente mientras Elena trabajaba con manos expertas. Tranquilo, guerrero, murmuraba ella, su voz un susurro cálido que parecía entender el lenguaje silencioso del perro. Has sobrevivido peor que esto. Recuerda las olas, el frío, pero aquí estás, vivo. Elena no hablaba solo para calmarlo, en su experiencia, los animales respondían a la intención detrás de las palabras, a la vibración de la empatía. Sus dedos, hábiles y gentiles, aplicaban ungüento en la herida, cosiendo los bordes rasgados con hilo quirúrgico. Sombra, exhausto, cerraba los ojos, pero su mente animal no descansaba. El trauma lo sumergía en alucinaciones sensoriales, sonidos que evocaban colores emocionales, una sinestesia instintiva que transformaba el mundo en un tapiz caótico. El zumbido de una lámpara solar cercana se convertía en un rojo furioso, como el fuego de la tormenta, el roce de las vendas, en un azul calmante pero teñido de desconfianza. Mateo paseaba de un lado a otro, su bicicleta apoyada contra la pared, goteando agua como una herida abierta. Discutía con Elena en voz baja, pero con una intensidad que llenaba el espacio. Esto no es solo un rescate, decía él, gesticulando con las manos manchadas de barro. Ese dron, ¿quién lo envió? La transmisión reveló algo grande. Experimentos ilegales en ese vertedero. ¿Y si este perro es parte de eso? No podemos ignorarlo. Elena, sin dejar de trabajar, respondía con calma pero firmeza. Primero, salvémoslo. La ética ambiental es importante, Mateo, pero, ¿a qué costo? Documentar es una cosa, exponer a un animal herido a más peligro es otra. ¿No ves su mirada? No es solo dolor físico, es trauma acumulado, como el de tantos en esta ciudad devorada por el mar. Sombra, en su semi-inconsciencia, confundía a sus aliados con amenazas. Una alucinación lo asaltaba, el olor de Mateo se transformaba en el hedor metálico del alambre, evocando un amarillo enfermizo en su mente, como el sol poniente en un día de desastre. Gruñía débilmente, su cuerpo tensándose, listo para atacar a pesar de la debilidad. Elena lo notaba y rociaba más feromonas, susurrando: SHH, no soy enemiga. Soy como tú, una superviviente. Su propio pasado se filtraba en sus palabras, había perdido su clínica en una inundación mayor, salvando animales mientras el agua se llevaba todo. Ahora, operaba en las sombras, uniendo fuerzas con activistas como Mateo para combatir no solo el clima, sino la indiferencia humana. El refugio estaba iluminado por linternas solares que proyectaban sombras danzantes en las paredes agrietadas, donde el eco de la lluvia exterior se filtraba como un murmullo constante. Sombra intentaba levantarse, pero la pata herida lo traicionaba, enviando ondas de dolor que lo hacían jadear. En su sinestesia, el sonido de su propia respiración se convertía en un verde turbio, como algas enredadas en corrientes traicioneras. Recordaba fragmentos de su vida errante, noches acurrucado en ruinas,
olfateando rastros de comida entre desechos tóxicos, evadiendo manadas de perros salvajes que olían a desesperación cruda. Ahora, en este lugar extraño, la vulnerabilidad lo golpeaba como una ola. No era el cazador astuto, sino un ser expuesto, dependiente de humanos que olían a intenciones mixtas. Mateo se acercó, arrodillándose con cautela. «Mira esto», dijo, palpando con delicadeza el cuello de Sombra. Sus dedos encontraron algo duro bajo el pelaje, un bulto diminuto, casi imperceptible. Un microchip. No es un chip de mascota común, parece antiguo, con marcas erosionadas. Elena levantó la vista, sus ojos ensanchándose. «Déjame ver». Usó un escáner portátil de su mochila, un dispositivo improvisado con partes recicladas. El pitido confirmó sus sospechas. El chip pertenecía a un laboratorio extinto, Ecogen Labs, una entidad desaparecida hace años, vinculada a experimentos genéticos para crear animales resistentes al cambio climático. «Resistencia a toxinas, a inundaciones extremas», murmuró Elena, su voz teñida de horror. «Modificaban perros para probar entornos hostiles». ¿Cómo terminó este aquí? ¿Escapó? El descubrimiento era un desarrollo sorprendente, un hilo que conectaba el sufrimiento de Sombra con un escándalo mayor. Mateo se excitó. Esto explica todo. El vertedero era su sitio de pruebas. La transmisión lo expuso, y ahora alguien nos vigila. Discutieron estrategias, sus voces entretejidas con la empatía por Sombra. «No es solo un perro», dijo Elena, acariciando su cabeza. «Es una víctima de nuestra arrogancia, jugando a ser dioses con la genética». Sombra, sintiendo la calidez de su toque, relajaba su guardia. En su mente, el olor de Elena se convertía en un dorado suave, como el sol filtrándose a través de nubes, evocando una conexión profunda que trascendía especies. El lector podía sentirlo, la vulnerabilidad de Sombra, su alma animal expuesta, evocando lágrimas al imaginar un mundo donde los inocentes pagan por los pecados humanos. La noche cayó como un velo pesado, la tormenta amainando a un goteo constante. El refugio se llenaba de sonidos nocturnos, el crujir de la estructura, el ronroneo distante de generadores solares. Sombra dormitaba, su pata vendada palpitando con un dolor sordo, pero el descanso era frágil. Alucinaciones lo asaltaban de nuevo, visiones olfativas de su camada perdida, sonidos que se transformaban en explosiones de color, un ladrido lejano en púrpura amenazante, el viento en gris opresivo. Confundía el aroma de Mateo, dormido en un rincón, con el de un depredador, gruñendo en sueños. Elena velaba, susurrando: «Descansa, guerrero. Mañana investigaremos ese chip», pero la tranquilidad se rompió en la madrugada. Un crujido sutil en la puerta, un olor nuevo infiltrándose, sudor humano mezclado con químicos, un verde ácido en la sinestesia de Sombra. Un intruso irrumpió, enmascarado y sigiloso, moviéndose como una sombra viva. Mateo y Elena dormían exhaustos, ajenos al peligro. El hombre se acercó a Sombra, quien gruñó débilmente, pero el trauma lo mantenía inmóvil. Con rapidez, el intruso sacó una jeringa, inyectando un fluido en el cuello del perro. Un pinchazo frío, seguido de un ardor que se extendía por sus venas. Sombra huyó, despertando a los humanos, pero el intruso huyó en la oscuridad, dejando solo un eco de pasos. Mateo se levantó de un salto. ¿Qué fue eso? Elena corrió hacia Sombra, quien convulsionaba ligeramente. Le inyectaron algo. Maldición. Mientras lo calmaban, Sombra sentía cambios, una fuerza inusual recorriendo su cuerpo, su olfato agudizándose hasta lo imposible, colores emocionales explotando en su mente con intensidad renovada. ¿Qué le habían hecho? El amanecer traía preguntas aterradoras, y el refugio ya no parecía seguro. El amanecer filtraba una luz grisácea a través de las grietas del refugio, tiñendo el aire con un olor a tierra húmeda y ozono residual de la tormenta pasada. Sombra despertaba lentamente, su cuerpo aún pesado por el agotamiento, pero algo había cambiado en su interior. La inyección del intruso nocturno ardía como un fuego lento en sus venas, expandiéndose en oleadas que agudizaban sus sentidos hasta lo inimaginable. Su olfato, ya afinado por años de supervivencia, se amplificaba ahora como un radar viviente, no solo captaba olores, sino auras emocionales que flotaban alrededor de los humanos como halos invisibles. Mateo, aún frotándose los ojos somnolientos, olía a un naranja turbio de preocupación y determinación. Elena,
revisando sus instrumentos, emanaba un azul sereno teñido de urgencia, como el mar antes de una tormenta. Sombra se incorporó con esfuerzo, su pata vendada palpitando con un dolor sordo que palidecía ante esta nueva vitalidad. Intentó lamer la herida, pero un aroma desconocido lo distrajo, un rastro sutil de su propio pasado, un olor a leche materna y tierra fresca que lo atraía como un imán irresistible. Gruñó suavemente, probando sus fuerzas, y sintió una energía inusual recorriendo sus músculos, como si cada célula hubiera sido recargada. Mateo se acercó con cautela, extendiendo una mano. «Hey, chico, ¿cómo te sientes?» «Esa inyección, no sabemos qué era, pero pareces más alerta». Elena, a su lado, escaneaba el microchip de nuevo con su dispositivo. Su pulso está acelerado, pero estable. Esto no es normal. Debemos ir al laboratorio que menciona el chip. Ecogen Labs, en las ruinas del distrito industrial. Si hay respuestas, están allí. Los diálogos entre Mateo y Elena se tensaban como cuerdas a punto de romperse, revelando sus conflictos internos. Esto no es ciencia, Mateo, argumentaba Elena mientras empacaban suministros en sus mochilas. Es jugar a ser Dios. Modificar animales para adaptarlos al caos que nosotros creamos. ¿Y si Sombra es un experimento fallido? O peor, uno exitoso. Mateo, ajustando los paneles solares de su bicicleta, respondía con pasión contenida: por eso debemos exponerlo. La transmisión viral ya sacudió las redes. Imagina si encontramos pruebas. No es solo por él, es por todos los que sufren en silencio, humanos y animales por igual. Sombra los observaba, su nuevo sentido percibiendo las auras chocar, el naranja de Mateo intensificándose en rojo de ira justa, el azul de Elena oscureciéndose en púrpura de duda ética. No entendía las palabras, pero captaba la esencia, un diálogo primal que lo inquietaba. El refugio se sentía opresivo ahora, con el eco de la lluvia cesada dejando un silencio cargado. Sombra cojeaba hacia la puerta entreabierta, atraído por ese olor fantasma de su pasado. Antes de que Mateo o Elena pudieran reaccionar, escapó, su cuerpo impulsado por una fuerza renovada que ignoraba el dolor de la pata. Corrió por las calles inundadas, el agua chapoteando bajo sus pasos, el mundo desplegándose en un tapiz sensorial abrumador. Olores que antes eran sutiles ahora explotaban, el hedor putrefacto de basura como un verde ácido, el salitre del mar como un plateado cortante. Pero el rastro que seguía era dulce y nostálgico, guiándolo hacia las ruinas del distrito industrial, un laberinto de edificios derruidos por olas pasadas, donde el hormigón agrietado albergaba charcos tóxicos y vegetación salvaje. El obstáculo se materializó pronto, una manada de perros salvajes, sombras flacas y agresivas que merodeaban las ruinas como guardianes de un reino olvidado. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra, sus gruñidos reverberando como truenos lejanos. Sombra se detuvo, su instinto de supervivencia chocando con la atracción del olor. Los perros lo rodearon, olfateando el aire con desconfianza. Su líder, un mastín cicatrizado con pelaje grisáceo, emanaba un aura roja de dominio territorial. Sombra sintió el peligro. Estos no eran aliados, sino competidores en un mundo escaso, donde la comida y el refugio se disputaban con colmillos. Intentó retroceder, pero su pata herida lo traicionó, enviando un latigazo de dolor que lo hizo tropezar. La confrontación fue intensa, un baile de posturas y sonidos que el lector podía visualizar como una sinfonía primal. El mastín avanzó, gruñendo con un tono bajo que vibraba en el pecho de Sombra, interpretado como una advertencia: este es nuestro territorio. Sombra, con su olfato amplificado, percibía no solo el olor a mugre y hambre de la manada, sino sus emociones, miedo oculto bajo agresión, lealtad fracturada por la supervivencia. Usando su nuevo sentido, negoció una alianza improvisada. Bajó la cabeza en sumisión fingida, emitiendo un ladrido suave y modulado, un diálogo instintivo que transmitía: no soy amenaza, busco algo perdido. Su aura, ahora visible en su mente como un verde esperanzador, se proyectaba hacia ellos. El mastín vaciló, olfateando más cerca. Sombra respondió con un gemido que evocaba vulnerabilidad compartida, recordando inundaciones pasadas que habían diezmado manadas enteras. El triunfo vino en oleadas emocionales, una reconexión con su manada instintiva que calentaba el corazón del lector. Uno a uno, los perros relajaron sus posturas, sus auras pasando de rojo hostil a un ámbar cauteloso. Sombra, líder improbable, usó gestos, una cola baja pero no temblorosa,
ojos fijos sin desafío para sellar el pacto. Compartieron un charco de agua limpia, lamiendo en turno, un ritual que fortalecía el vínculo. Por primera vez desde su separación temprana, Sombra sentía pertenencia, no la lealtad ciega de un perro doméstico, sino la solidaridad cruda de supervivientes. El mastín, ahora aliado, ladró en aprobación, un sonido que resonaba como una promesa: te seguimos, pero al primer error, te destrozamos. Mateo y Elena, alertados por la ausencia de Sombra, pedaleaban frenéticamente hacia las ruinas, guiados por el rastro de sangre y el instinto. «Maldición, se escapó», exclamaba Mateo, su bicicleta chapoteando en lodazales. Elena, más calmada, respondía: «Su chip emite una señal débil, está cerca». Pero, ¿por qué huir? Esa inyección lo cambió. Encontraron pistas, huellas frescas en el barro, mezcladas con otras. El desarrollo sorprendente llegó cuando capturaron al intruso del refugio, un hombre demacrado, oculto en un edificio derruido, que se rindió sin lucha. Era un ex científico de Ecogen, arrepentido y consumido por la culpa. No quería dañar al perro, confesó, su voz temblando como hojas en el viento. La inyección era un potenciador. Sombra no es un experimento cualquiera, es clave para un antídoto ambiental. Su genética modificada detecta contaminantes tóxicos que causan las inundaciones mutantes. Lo inyecté para activarlo, antes de que los corporativos lo eliminen. La revelación sacudía el aire como un trueno. Sombra no era víctima pasiva, sino un guardián involuntario, su cuerpo un laboratorio vivo para revertir el daño climático. Mateo lo interrogaba con furia: ¿por qué no advertirnos antes? El científico, con ojos hundidos, respondía: temía por mi vida. Pero ahora, con el activado, pueden exponer todo. Elena, compasiva pero firme, lo ataba con cuerdas improvisadas. ¿Nos ayudarás a entrar al laboratorio? Sombra, desde las sombras con su nueva manada, observaba, su olfato captando el aura gris de remordimiento del hombre. Guiados por el científico, Sombra lideraba a los perros hacia el corazón del laboratorio abandonado, un búnker subterráneo camuflado entre ruinas. El aire se espesaba con olores químicos, un púrpura tóxico en la mente de Sombra. Entraron por una brecha, sus pasos ecoando en pasillos oscuros. Pero una trampa se activó, puertas metálicas descendiendo con un clangor ensordecedor, encerrándolos en una cámara sellada. El mastín gruñó en pánico, la manada aullando en confusión. Sombra percibía el gas filtrándose, un olor incoloro pero letal. ¿Sobrevivirían la noche? El gas se filtraba por las rejillas oxidadas con un siseo sutil, un olor incoloro que Sombra percibía como un violeta enfermizo y corrosivo invadiendo su mente amplificada. La cámara sellada era un cubo de hormigón frío, iluminado apenas por luces de emergencia parpadeantes que proyectaban sombras alargadas sobre la manada. Los ladridos de los perros resonaban como una sinfonía de rebelión desesperada, un coro gutural que retumbaba en las paredes y se clavaba en el pecho de Sombra como ecos de batallas ancestrales. El mastín gris, su aliado reciente, arañaba la puerta metálica con furia, sus uñas dejando surcos superficiales mientras gruñía órdenes primitivas: rompan esto. No moriremos aquí. Los demás perros, una mezcla de razas endurecidas por la calle, con pelajes sucios y ojos salvajes, se agitaban en círculos, olfateando el aire en busca de escape, sus auras pasando de ámbar cauteloso a un rojo frenético de pánico. Sombra, en el centro de la tormenta, sentía el gas como un veneno vivo que se enredaba en sus pulmones modificados. Su olfato potenciado lo advertía antes que a los demás: era un sedante pesado, diseñado para inmovilizar animales en pruebas antiguas. Tosía con fuerza, su cuerpo temblando, pero la inyección del científico lo había transformado en algo más resistente. Pensaba, estrategias en ráfagas instintivas, su mente animal tejiendo planes como un telar primal, olores que recordaba de pasillos adyacentes, sonidos de ventilación que sugerían debilidades estructurales. Ladró con autoridad, un sonido grave y modulado que cortaba el caos, interpretado por la manada como comandos claros: al fondo. Empujen juntos. Dirigió sus hocicos hacia una rejilla elevada, un conducto de aire que emanaba un matiz menos tóxico. La batalla en las sombras era visceral, un ballet de colmillos y garras contra un enemigo invisible. Un perro joven, un border collie flaco con ojos nerviosos, se encaramó sobre los lomos de los demás, mordiendo la rejilla hasta doblarla. El metal chillaba como un lamento humano,
y el gas denso hacía que sus movimientos se volvieran lentos, pesados, como nadar en miel envenenada. Sombra saltó pese a su pata herida, el dolor un relámpago blanco que ignoraba por pura voluntad. Su aura, ahora un verde brillante de liderazgo, inspiraba a la manada, el mastín lo cubría, embistiendo la puerta como un ariete vivo. Pero el obstáculo mayor vino de dentro, uno de los perros, un rottweiler robusto con cicatrices frescas, vaciló. Su olor cambió sutilmente, un gris traicionero filtrándose en su aura. En lugar de ayudar, se apartó, gruñendo bajo hacia Sombra, revelando lealtades divididas. Había sido capturado antes por humanos, condicionado con comida envenenada, y el miedo lo traicionaba ahora, viéndolos como una amenaza a su supervivencia solitaria. La traición golpeó como un cuchillo en el alma animal de Sombra. Sintió el dolor profundo, un eco de su propia separación temprana, cuando la inundación dispersó su camada y la confianza se rompió para siempre. El rottweiler cargó contra él, colmillos al descubierto en un ataque desesperado por abrirse paso solo. La manada se dividió en un instante, ladridos de confusión, cuerpos chocando en la penumbra. Sombra esquivó por instinto, su fuerza potenciada permitiéndole rodar y contraatacar con un mordisco preciso en el hombro del traidor, no letal, sino un recordatorio primal: somos uno o ninguno. El rottweiler aulló de dolor, su aura gris disipándose en arrepentimiento, pero el daño estaba hecho, el gas los debilitaba más, visiones borrosas invadiendo sus mentes, el violeta tóxico extendiéndose como niebla. Arriba, en la superficie, Mateo y Elena irrumpían en el laboratorio abandonado con el excientífico como guía reacio. El búnker subterráneo vibraba con los ecos lejanos de ladridos, un sonido que helaba la sangre. «Escuchen eso», gritó Mateo, su bicicleta abandonada afuera mientras corrían por pasillos de ruidos, linternas cortando la oscuridad. Elena, con el rostro tenso, respondía: «Sombra está ahí abajo. Rápido». El científico, atado con cuerdas pero cooperando por remordimiento, tecleaba códigos en paneles oxidados. Las trampas se activaron automáticamente. Guardias corporativos remanentes las mantienen, creen que protegemos secretos valiosos. Los diálogos eran tensos, humanos gritando órdenes entre sí: abre la cámara principal, cuidado con sensores. El desarrollo sorprendente salvó el día con inteligencia no violenta. Mateo, usando su teléfono, accedió a la red underground activada por la transmisión viral original. Miles de espectadores seguían el hilo, compartiendo datos hackeados de Ecogen, planos del laboratorio, códigos de emergencia. «Miren esto», exclamó Mateo, transmitiendo en vivo de nuevo. «No luchamos con violencia, exponemos. Compartan, presionen a las autoridades». La viralidad explotó, mensajes inundando servidores corporativos, denuncias masivas que paralizaban sistemas de seguridad. Elena, meanwhile, inyectaba un antídoto improvisado al científico para ganar su lealtad plena: «Ayúdanos o mueres con tu culpa». Él desactivó las trampas manualmente, puertas abriéndose con un clangor liberador. Abajo, el gas comenzaba a disiparse por ventiladores reactivados. Sombra, exhausto, lideraba la carga final. La manada, unida de nuevo pese a la traición. El rottweiler, ahora sumiso, lamiendo heridas en señal de paz, embistió la rejilla debilitada. Salieron al pasillo principal justo cuando Mateo y Elena descendían. El reencuentro fue emocional, Sombra cojeando hacia Elena, su aura verde envolviéndola en gratitud, lamiendo su mano con un gemido que decía más que palabras. «Lo lograste, guerrero», susurró ella, lágrimas rodando por sus mejillas mientras lo abrazaba. Mateo grababa todo: «Esto es lo que pasa cuando nos unimos. No balas, sino verdad». Los guardias, hombres endurecidos por años de vigilancia corporativa, aparecieron en el pasillo opuesto, armas improvisadas en mano. «Alto. Esto es propiedad privada», gritaron, sus voces ecoando con autoridad falsa. Pero la exposición viral los desarmaba, sus radios crepitaban con órdenes de retirada, corporativos colapsando bajo presión pública. Huyeron en la oscuridad, dejando atrás archivos y muestras. La manada gruñía en triunfo, ladridos resonando como victoria primal. Sombra olfateaba documentos esparcidos, su sentido detectando toxinas en viales rotos, guiando a los humanos hacia pruebas irrefutables, registros de experimentos crueles, modificaciones genéticas para adaptar especies al veneno humano. El triunfo era profundo, no solo físico sino emocional. La empatía fluía entre especies,
Sombra sintiendo la redención en las auras de Mateo y Elena, ahora un dorado cálido de esperanza compartida. El lector podía sentir la traición superada, el vínculo forjado en fuego, evocando una catarsis que apretaba el corazón. Pero la victoria era frágil. Mientras revisaban los archivos, un chisporroteo eléctrico inició un incendio, chispas de cables expuestos lamiendo papeles inflamables, humo negro elevándose como un presagio. «¡Fuego!», gritó Elena, agarrando documentos clave. Mateo intentaba apagar las llamas con extintores oxidados, pero el humo se espesaba. Sombra ladró en alarma, su olfato percibiendo el calor como un rojo devorador. La manada retrocedió hacia la salida, pero el incendio bloqueaba pasillos. Perderían la evidencia que tanto costó obtener, o escaparían con el secreto que podía cambiarlo todo. El humo negro se elevaba como serpientes vivas, enredándose en el techo del búnker subterráneo y convirtiendo el aire en un velo asfixiante que quemaba las gargantas con cada inhalación. Las llamas devoraban los archivos esparcidos, papel y plásticos derritiéndose en un infierno improvisado que iluminaba las paredes con un resplandor anaranjado y siniestro. Sombra tosía con fuerza, su olfato amplificado captando el hedor acre del humo como un rojo devorador que invadía su mente, un color que gritaba peligro inminente. La manada ladraba en pánico, sus cuerpos chocando en la penumbra mientras intentaban huir por pasillos que se estrechaban bajo el calor creciente. El mastín gris, su pelaje chamuscado en las puntas, empujaba a los demás con gruñidos urgentes, un diálogo primal que ordenaba: «corran. El fuego nos come vivos». Elena tropezó con un cable suelto, cayendo de rodillas entre documentos humeantes, su mochila derramando viales y herramientas. «Los archivos», gritó, extendiendo las manos para rescatar un puñado de papeles que se arrugaban bajo las llamas. Mateo la levantó de un tirón, su rostro ennegrecido por el hollín, jadeando: «déjalos. Tenemos lo esencial. Salgan de aquí». Pero el incendio se propagaba con voracidad, chispas saltando como estrellas caídas, y una viga crujió por encima de ellos, amenazando con colapsar. Sombra, impulsado por su instinto potenciado, olfateó un camino alternativo, un conducto lateral donde el humo era menos denso, un azul tenue en su sinestesia que prometía salida. Ladró con autoridad, guiando a la manada, pero Elena se rezagaba, tosiendo violentamente, sus pulmones llenos del veneno químico liberado por los viales rotos. En un acto de heroísmo instintivo, Sombra se giró y cargó contra ella, empujándola con su hocico hacia adelante justo cuando una ráfaga de llamas bloqueaba su retaguardia. El calor lamía su pelaje, chamuscando pelos y enviando punzadas de dolor que se mezclaban con el de su pata herida, pero no vaciló. Mordió suavemente el borde de su chaqueta, tirando con fuerza para arrastrarla por el conducto angosto, sus ojos encontrándose en un momento de conexión profunda. Elena, con lágrimas surcando su rostro sucio, susurró entre toses: «Gracias, chico, no me dejes». El salvamento fortalecía su vínculo, un triunfo emocional que trascendía palabras. Sombra no era solo un animal rescatado, era un guardián, y Elena, su ancla humana en un mundo caótico, emergieron a la superficie jadeantes, el aire fresco de la noche costera golpeándolos como un bálsamo frío. El laboratorio ardía detrás de ellos, llamas elevándose hacia el cielo estrellado como una pira de secretos incinerados. La manada se dispersaba en las ruinas, el mastín ladrando una despedida gutural que Sombra interpretaba como gratitud: «sobrevivimos juntos, el lazo perdura». Mateo ayudaba a Elena a levantarse, sus manos temblando mientras revisaban los documentos salvados, fragmentos de informes sobre modificaciones genéticas, listas de contaminantes vertidos ilegalmente en las costas. «Esto es suficiente para exponerlos», murmuró Mateo, su voz ronca por el humo. «Pero, ¿a qué precio? Casi te perdemos». Sentados en el suelo húmedo, bajo un cielo que amenazaba con más lluvia, Elena confesó su trauma climático, sus palabras fluyendo como un río desbordado. «Perdí mi hogar como tú, Sombra», dijo, acariciando su cabeza con ternura, su voz quebrada por la emoción. «Hace años, una inundación se llevó mi clínica, mis animales, todo. Sobreviví nadando en aguas tóxicas, oliendo a muerte y pérdida. Juré ayudar a los olvidados, como tú. No eres solo un perro, eres un espejo de lo que hemos destruido». Sombra lamió su mano, percibiendo su aura como un púrpura melancólico de dolor compartido, un color que resonaba en su propia memoria olfativa de separaciones pasadas. Mateo escuchaba en silencio, su determinación endurecida: «Usaremos esto para cambiarlo.
La viralidad nos respalda, miles nos siguen ahora, pero el obstáculo no terminaba con el fuego. Sombras se movían en la periferia, corporativos implicados, alertados por alarmas remotas, enviaban perseguidores. Un zumbido de motores cortó la noche, vehículos todoterreno aproximándose con luces cegadoras. «Vienen por nosotros», exclamó Mateo, ayudando a Elena a subir a su bicicleta. El excientífico, aún atado pero ahora aliado forzado, balbuceaba: «Saben del antídoto en el perro. No pararán». La persecución era intensa, un pulso acelerado en la oscuridad, ruedas chapoteando en charcos, ladridos de sombra guiando desvíos por ruinas inundadas. Los perseguidores gritaban órdenes: «Capturen al perro vivo». Los documentos, quémelos. Balas silbaban cerca, no letales pero intimidantes, rebotando en paredes derruidas. Sombra, cojeando pero impulsado por su alteración, detectaba rastros invisibles, olores de contaminantes en el suelo, un verde ácido que marcaba caminos tóxicos. El desarrollo sorprendente llegó en un momento de crisis, mientras huían por un vertedero adyacente. Sombra se detuvo bruscamente, ladrando con urgencia ante un charco iridiscente. Su olfato potenciado revelaba no solo agua, sino un cóctel de químicos ilegales: mercurio, plásticos microscópicos vertidos por los mismos corporativos. «Espera», gritó Elena, interpretando su comportamiento. «Está detectando algo». Mateo filmaba. «Miren, su modificación lo convierte en un guardián ecológico. No solo resiste, identifica contaminantes que causan las mutaciones climáticas. Esto es la prueba viviente». El triunfo emocional culminaba en esa redención mutua, Sombra, de víctima a héroe, salvando no solo vidas sino exponiendo verdades. Elena lo abrazaba en una pausa breve, susurrando: «Eres mi redención, chico. Juntos, sanamos lo roto». Mateo transmitía en vivo, la viralidad creciendo como una ola, espectadores compartiendo, presionando autoridades. Los perseguidores se acercaban, pero la exposición pública los frenaba, radios crepitaban con órdenes de retirada temporal. «No podemos tocarlos ahora, están en directo», se oía en la distancia. La huida continuaba por senderos costeros, el mar rugiendo a su lado como un aliado furioso. Sombra percibía cambios en el aire, un olor a ozono cargado, vientos que olían a catástrofe inminente. El cielo se oscurecía de nuevo, nubes acumulándose en una tormenta masiva, relámpagos iluminando horizontes lejanos. «Se avecina algo grande», murmuró Elena, sintiendo la tensión en el aire. Mateo aceleraba: «Debemos llegar al refugio principal». Pero Sombra ladraba en alarma, su sinestesia pintando el futuro en negro ominoso: inundaciones peores que antes, olas mutantes cargadas de toxinas. ¿Sobrevivirían a esta tormenta que amenazaba con engullirlo todo? El cielo se había convertido en una bóveda de plomo furioso, descargando lluvia con una violencia que parecía personal, como si el océano mismo quisiera vengarse de la tierra. Las olas chocaban contra los diques improvisados de la ciudad costera con un rugido ensordecedor, rompiendo barreras y arrastrando todo a su paso: coches abandonados, contenedores, recuerdos de vidas enteras. El viento aullaba entre los edificios derruidos, llevando consigo un olor que Sombra reconocía demasiado bien, el hedor salado y químico de una inundación mutante, cargada de toxinas liberadas por años de vertidos ilegales. Su olfato potenciado pintaba el aire en tonos negros y violetas apocalípticos, una sinestesia que le advertía de la catástrofe antes de que los humanos la vieran. Sombra corría al frente del grupo, su pata herida apenas un eco de dolor comparado con la urgencia que lo impulsaba. Mateo y Elena pedaleaban con desesperación detrás, sus bicicletas luchando contra el agua que ya alcanzaba las rodillas en las calles bajas. El excientífico, ahora aliado por necesidad, jadeaba a su lado, cargando una mochila con los documentos rescatados del incendio. «Más rápido», gritaba Mateo por encima del estruendo, el agua salpicando su rostro mientras la transmisión en vivo seguía activa en su teléfono impermeable. Miles de espectadores observaban en tiempo real, la tormenta masiva, el perro guiando, la ciudad al borde del colapso. «Esto es lo que advertimos durante años», narraba con voz entrecortada. «El cambio climático no es futuro, es ahora». Sombra usaba sus sentidos modificados como un faro vivo. Detectaba corrientes peligrosas por el olor a metales pesados, guiaba al grupo hacia terrenos más altos ladrando comandos que Elena interpretaba al instante: «A la izquierda. Evita esa calle, huele a hundimiento».
Los ladridos de Sombra eran precisos, modulados, como un lenguaje propio que los humanos habían aprendido a descifrar en estos días intensos. Salvaba vidas una tras otra, un grupo de vecinos atrapados en un tejado, una anciana con su gato en brazos, niños separados de sus padres. Cada rescate era un triunfo colectivo, Mateo y Elena ayudando a subir a la gente a zonas seguras, el científico explicando por radio improvisada los peligros químicos del agua. En un barrio inundado, Sombra se detuvo frente a un edificio de apartamentos medio derruido. El agua subía rápidamente, lamiendo las ventanas del primer piso. Dentro, voces humanas gritaban pánico, una familia atrapada, padres e hijos aferrados a una escalera interior que crujía bajo la presión. Elena se lanzó al agua sin dudar, nadando hacia la entrada, pero una corriente la arrastró. «Elena», gritó Mateo, soltando la bicicleta para ir tras ella. Sombra no vaciló, se lanzó al torrente, su cuerpo fortalecido cortando las olas como un torpedo. El agua era fría, viscosa, llena de escombros que golpeaban su pelaje, pero su olfato lo guiaba directo hacia ella. La encontró debatiéndose, un remolino amenazando con hundirla. Mordió su chaqueta con cuidado, nadando con fuerza contra la corriente, arrastrándola hacia un punto alto donde Mateo podía alcanzarla. El sacrificio era palpable, un acto que apretaba el corazón. Sombra tragaba agua tóxica, sus pulmones ardiendo, pero no soltaba. Elena, tosiendo, lo abrazó en la superficie. «No, no otra vez, no te pierdas tú también». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, el vínculo entre ellos tan profundo que parecía romper barreras de especie. Mateo los ayudó a salir, su voz quebrada: «Eres increíble, Sombra. Nos salvas a todos». La familia del edificio fue rescatada poco después, con cuerdas improvisadas y la guía infalible del perro. Los niños, aterrorizados, tocaron su pelaje mojado, y uno de ellos susurró: «Es un héroe», pero el obstáculo se intensificaba. La tormenta alcanzaba su clímax, relámpagos iluminando la ciudad como flashes de un juicio final. El agua subía sin piedad, separando al grupo temporalmente cuando una ola rompió un puente improvisado. Sombra quedó solo en una zona elevada, el agua rugiendo a su alrededor, aislándolo en un islote de hormigón rodeado por un mar furioso. Ladraba desesperado, su voz perdiéndose en el viento, buscando el olor de Elena y Mateo entre el caos. El aislamiento lo golpeaba como en sus peores recuerdos, la inundación que lo separó de su camada, el vacío que lo había endurecido. Ahora, con su fuerza potenciada, luchaba contra el pánico, olfateando rutas imposibles, saltando de escombro en escombro mientras el agua subía centímetros por minuto. En las zonas altas, Mateo y Elena organizaban un refugio improvisado en una escuela abandonada, convertida en centro de evacuación. La viralidad de las transmisiones había unido comunidades divididas, vecinos que antes se ignoraban ahora colaboraban, compartiendo comida, mantas, información. «Miren lo que empezó con un perro atrapado en alambre», decía Mateo a la cámara, mostrando rostros exhaustos pero esperanzados. «Sombra nos enseñó que la empatía cruza especies, y divide barreras humanas». Elena, aún temblando por el frío, coordinaba rescates con radios: «Necesitamos botes en el sector sur. Hay animales y personas atrapadas». El desarrollo sorprendente era ese: la historia de Sombra, iniciada con una transmisión viral, había movilizado a miles. Activistas de otras ciudades enviaban ayuda, autoridades locales presionadas por la opinión pública desplegaban recursos que antes negaban. Sombra, solo en las aguas turbulentas, usaba su detección de contaminantes para evitar zonas letales. El agua olía a muerte química, un violeta corrosivo que le advertía de corrientes subterráneas tóxicas. Nadaba con determinación, guiado por un olor lejano, el de Elena, su ancla, mezclado con el de otros necesitados. Encontró a un grupo de perros callejeros atrapados en un tejado, su antigua manada parcialmente reunida por la tormenta. El mastín gris lo reconoció, ladrando en bienvenida. Juntos, formaron una cadena, Sombra liderando, guiándolos a través de rutas seguras, saltando sobre vehículos flotantes, evitando remolinos. Era un triunfo primal, una demostración de que la supervivencia no era solitaria. Finalmente, el reencuentro: Elena lo vio desde un bote de rescate, gritando su nombre. Sombra nadó hacia ella, exhausto, su cuerpo al límite. Lo subieron al bote, envolviéndolo en mantas, y él lamió su rostro con una ternura que hizo llorar a todos los presentes. «Lo lograste otra vez»,
susurró ella, abrazándolo fuerte. Mateo grababa, esto es lo que significa unión. Un perro nos mostró el camino, pero la tormenta no cedía. En el punto más alto de la inundación, Sombra levantó la cabeza de repente, sus orejas erguidas. Un olor nuevo cortó el caos, miedo infantil, leche materna, vulnerabilidad pura. En un edificio colapsante, medio sumergido, un cachorro lloraba atrapado en los restos de lo que había sido un departamento. Sus gemidos eran débiles, casi ahogados por el rugido del agua. El edificio crujía peligrosamente, una viga principal a punto de ceder, amenazando con hundir todo en segundos. Sombra ladró con urgencia, mirando a Elena y luego al edificio. Ella entendió al instante, allí hay alguien, un cachorro. El bote se acercaba, pero el colapso era inminente. Llegarían a tiempo, o el ciclo de pérdida se repetiría una vez más. El agua rugía como una bestia primordial, envolviendo el edificio colapsante en un abrazo mortal que lo hacía crujir y gemir bajo la presión incesante de la tormenta. Las olas chocaban contra las paredes resquebrajadas, enviando chorros de espuma tóxica que salpicaban el bote de rescate, donde Mateo y Elena se aferraban al borde, sus rostros pálidos iluminados por relámpagos intermitentes. Sombra, con el pelaje empapado pegado a su cuerpo como una segunda piel, ladraba con urgencia desde la proa, su olfato cortando el caos sensorial, el hedor químico del agua mutante, un violeta corrosivo en su mente, mezclado con el olor puro y vulnerable del cachorro atrapado. Era un aroma que resonaba en su memoria olfativa como un eco de su propia infancia perdida, leche tibia, calor de camada, abandono repentino. Allí, gritó Elena, señalando una ventana rota en el segundo piso, donde el llanto del cachorro se filtraba débilmente por encima del rugido. El edificio, un esqueleto de hormigón y acero oxidado por años de inundaciones, se inclinaba peligrosamente, una viga principal partiéndose con un chasquido que reverberaba como un trueno. Mateo maniobraba el bote contra la corriente, sus músculos tensos por el esfuerzo, murmurando, no podemos acercarnos más, se hundirá con nosotros. Pero Sombra no esperó. Con un salto instintivo, se lanzó al agua turbulenta, su cuerpo fortalecido por la modificación genética cortando las olas como una flecha viva. El frío lo envolvió como garras heladas, el sabor salado y químico inundando su boca, pero su determinación era un fuego interno que lo impulsaba adelante, nadaba con fuerza, sus patas remando contra la corriente que intentaba arrastrarlo al abismo. El edificio se cernía sobre él, paredes agrietadas derramando cascadas de agua que lo golpeaban como puños. Encontró una brecha en la base, un hueco oscuro donde el agua entraba a borbotones, y se sumergió, la oscuridad absoluta envolviéndolo. Su olfato lo guiaba, el aroma del cachorro se intensificaba, un dorado cálido de inocencia en medio del violeta tóxico. Emergió en el interior inundado, el agua llegando a su pecho, escombros flotando como islas traicioneras. El cachorro, un bolita de pelaje marrón y blanco, ojos grandes y aterrorizados, estaba acurrucado en un estante alto, temblando, sus gemidos un lamento que partía el alma. Sombra se acercó con cautela, su presencia calmando al instante al pequeño. Lamió su hocico, transmitiendo un mensaje primal de seguridad, no estás solo. El cachorro respondió con un gimoteo débil, frotando su cabeza contra la de Sombra, un vínculo instintivo forjado en segundos. Pero el edificio temblaba, un estruendo de colapso inminente resonando en las paredes. Sombra mordió con gentileza el pelaje del cuello del cachorro, levantándolo como una madre lo haría, y se lanzó de nuevo al agua. El peso extra lo ralentizaba, el dolor en su pata herida regresando como un latigazo, pero no soltó. Nadaron juntos hacia la ventana rota, el agua subiendo rápidamente, amenazando con engullirlos. Una ola interna los golpeó, separándolos por un instante aterrador. Sombra sintió el pánico del cachorro como un rojo brillante en su mente, pero lo recuperó, emergiendo a la superficie jadeante. Elena y Mateo los vieron salir, extendiendo redes improvisadas para izarlos al bote. «¿Lo tienes?», exclamó Elena, lágrimas mezclándose con la lluvia mientras abrazaba a ambos, el cachorro temblando en sus brazos. Sombra se sacudió el agua, lamiendo al pequeño en un gesto de protección que rompía el ciclo de abandono que lo había marcado. No era solo un rescate, era una redención, un cierre emocional donde el pasado de Sombra separado en una inundación similar se transformaba en un acto de salvación. El lector podía sentirlo, la calidez del vínculo, la empatía profunda que fluía como una corriente sanadora,
evocando una conexión que trascendía lo animal y lo humano. La tormenta comenzaba a amainar, el cielo aclarando en parches grises que prometían un amanecer incierto. El bote llegó a un refugio elevado, una colina convertida en campamento improvisado donde sobrevivientes se reunían alrededor de fogatas solares. Mateo ayudó a Elena a bajar, el cachorro acurrucado en su regazo, mientras Sombra cojeaba a su lado, su olfato captando ahora olores de esperanza fresca, humo de cocinas comunitarias, sudor de esfuerzo compartido, el dulzor de frutas rescatadas. La viralidad de las transmisiones había transformado la crisis, ayuda llegaba de ciudades lejanas, camiones con suministros, voluntarios organizados por la red underground. «Mira lo que logramos», murmuró Mateo, sentándose junto a Sombra y rascando su oreja. «Empezó contigo en ese alambre de púas. Una decisión radical, una transmisión, y ahora, cambio real». Elena, vendando de nuevo la pata de Sombra, reflexionaba en voz alta, sus palabras un diálogo profundo sobre el cambio. No fue solo la ciencia o la genética lo que te salvó, Sombra. Fue la empatía. Nosotros, humanos, creamos este caos, vertidos tóxicos, inundaciones mutantes, pero tú nos mostraste cómo romper el ciclo. Adoptar, no abandonar, unir, no dividir. Mateo asentía, su voz suave: «Te adoptaré, chico. No más calles para ti». Y Elena, con lo que hemos expuesto, puedes fundar ese santuario que sueñas, un lugar para animales como él, modificados o no, donde la naturaleza se cure junto a nosotros. Sombra levantó la cabeza, percibiendo sus auras como un dorado luminoso de promesas cumplidas, lamiendo la mano de Mateo en aceptación. El triunfo definitivo llegaba en olas de sensibilización global. Las transmisiones de Mateo se habían expandido, noticias internacionales cubrían la historia, corporativos caían bajo investigaciones, leyes ambientales se endurecían. En el campamento, vecinos que antes competían por recursos ahora compartían historias alrededor del fuego, tocando a Sombra como a un talismán. El cachorro, ahora seguro, jugaba a sus pies, mordisqueando una rama, su inocencia un recordatorio vivo de lo que se había salvado. Sombra lo observaba, un calor interno disipando los recuerdos fríos de su propia soledad. Las descripciones sensoriales cerraban el arco, el olor a tierra húmeda secándose bajo un sol tímido, el tacto cálido de manos humanas en su pelaje, el sonido de risas emergiendo del silencio post-tormenta. Elena se arrodilló ante Sombra, sus ojos encontrándose en una mirada que hablaba volúmenes. «Eres libre ahora, guerrero. Pero si eliges quedarte, seremos familia». Sombra ladró suavemente, un sonido que resonaba como afirmación, sellando la conexión profunda. Mateo, con una sonrisa rara en su rostro endurecido, añadió: «El mundo cambia un paso a la vez. Tú fuiste el primero». La culminación emocional era palpable, lágrimas de alivio, abrazos que unían especies, una reflexión sobre empatía que dejaba al lector con un gancho sutil. Y si cada acto de bondad rompe un ciclo mayor, en los días siguientes, mientras la ciudad se reconstruía, Sombra caminaba junto a Mateo hacia un nuevo hogar, una casa modesta en las afueras, con un jardín donde el olor a hierba fresca borraba el hedor de las inundaciones. Elena inauguraba su santuario, un refugio ecológico donde animales rescatados, incluyendo al cachorro, ahora llamado Luz, aprendían a confiar de nuevo. Diálogos reflexivos cerraban la narrativa. «La verdadera adaptación no es genética», decía Elena en una conferencia virtual. «Es emocional. Aprendamos de ellos». Mateo, con Sombra a su lado, respondía: «Y sigamos cambiando». El ciclo se rompía, no con un final abrupto, sino con una promesa de continuidad, dejando al lector inmerso en una empatía que perduraba más allá de las páginas. Fin.